Está con nosotros Alejandro Fara, especialista en temas judiciales, gran periodista de la ciudad de Río Cuarto, docente, formador de periodistas. Así que echen la culpa a Alejandro de lo que tenemos acá. Él es el culpable. Y un gusto poder trabajar, creo que es la primera vez que trabajamos juntos con Alejandro. Un gusto, vale. Mira, tantos años y bueno, alguna vez tenían que tarde en llegar, pero al final hay recompensa. Tarde en llegar, pero al final hay recompensa. Así es, Guillermo. Bueno, sí, te agradezco la invitación porque, bueno, realmente creo que es un caso paradigmático en Río Cuarto, en la justicia de Río Cuarto, y bueno, a eso venimos a charlar un poco, ¿no? Eso quería preguntarte, si juzgás que la carga está relacionada por la gravedad del delito o porque está involucrada la política. No recuerdo, no tengo en mente que en Río Cuarto se haya juzgado a alguien por una utilización indebida por apropiación de un título y que haya tenido semejantes consecuencias. No es un link case, como se dice en temas judiciales, pero por lo menos en Río Cuarto, después de más de 30 años, nunca sucedió. Yo creo que por muchas razones es un caso particular. Y lo primero que te voy a decir, Guillermo, es la sensación visual que tuve cuando entré a la sala. El contraste que significó con respecto, por ejemplo, al caso de Almazo, donde veíamos una batería de defensores que se plasmaba, digamos, desde la imagen. Vos veías un montón de gente en la defensa y la orfandad de un fiscal que ni siquiera tenía un abogado querellante al lado. En esta ocasión es exactamente lo contrario. Tenés, por un lado, al acusador en la figura del Estado, pero yo te diría el Estado en este sentido más presente que nunca, porque está toda la carga del Estado. Tenés como 3 escritorios entre fiscales y abogados querellantes. Y del otro lado tenés a un defensor también solitario, además digámoslo con otras palabras, un pibe que recién está arrancando en la profesión y que se le nota el también. El abogado. Exactamente. Sí, sí. No por el pibe juzgado, que también es un pibe. Exactamente. Bueno, la imagen es de 2 pibes ahí defendiéndose de un enorme Estado, digamos. Esa es la primera sensación que te digo desde lo visual, que me llamó mucho la atención y que, bueno, realmente comparándolo con el otro caso. Vos sabés bien que lo no verbal también comunica mucho, ¿no? Ni hablar. Eso fue realmente. Ahora, eso habla también de la defección del Estado a no detectar una irregularidad en esas condiciones. Que es un solo caso. No. 7 acusaciones, algunas de las cuales las admitió y dijo, sí, soy culpable. Están en discusión. Otra que dijo, no, esto no soy culpable. Sí, lo concreto es que esta persona actuó como médico en la etapa más sensible de la pandemia. O sea, cuando más se necesitaba seriedad en la profesión, es cuando sucedió esto en Río Cuarto, al punto de que esta persona llegó a estar a cargo en el momento más álgido de la pandemia, las derivaciones y de quién se atendía en qué lugar. O sea, es muy estratégica su función y la verdad que no deja de sorprender esto, ¿no? Que no se haya tomado el mínimo recaudo de quién habíamos puesto al frente de la pandemia prácticamente en Río Cuarto. Hablando de percepciones, que has estado en muchos procesos judiciales, y uno se va dando cuenta para dónde va la historia. ¿Para dónde va la historia de este juicio oral? A nivel percepción, desde el olfato te diré que puede fallar, guarda. Sí, claro. La sensación que tengo es que esto va directo a una condena fuerte hasta el falso médico, y no creo que vaya a haber la mínima responsabilidad con algún funcionario del Estado. Por lo que estoy viendo, o por lo que se vio ayer, donde personas, funcionarios encumbrados de la provincia, en aquel momento, ¿cierto?, fueron entrevistados por videollamada y con la advertencia de que nadie le podía hacer ninguna pregunta comprometedora que lo pudiera llevar a la autoincriminación. Esto es algo que prácticamente Almada y Carvajal dijeron lo que quisieron. Es prácticamente eso. No se vieron interpelados. Exactamente. Esto yo lo vi de nuevo, volvemos a la referencia del juicio Macarrón. Eso se vio también en el caso Macarrón, donde los principales testigos y los jueces se encargan de aclarar que no se les podía hacer ninguna pregunta
comprometedora o que los pudiera llevar a comprometer. A ver, no es algo que no esté en la ley. Esto está en la ley, está contemplado en la Constitución. Sí. Ahora, Guillermo... Es un resguardo incluso. Es un resguardo. Por si hay la apertura de nuevas responsabilidades y recaen sobre esta persona para que los hipotéticos abogados defensores del futuro no usen esto en su propio beneficio. Exacto. Ahora yo te digo, tengo decenas de juicios asistidos de punta a punta y esto lo vi en estos últimos 2 casos. En estos casos que estamos mencionando. Nunca se aplica. Nunca se aplica. Incluso muchas veces los jueces terminan siendo quienes mejores preguntan o preguntan de manera más incisiva. Bueno, en este caso no sucedió eso y bueno, no deja de ser llamativo. Nosotros con Vanessa en el pase disentimos, yo tengo la idea que se lo va a condenar al falso médico, pero que además se va a abrir una línea de investigación ante posibles responsabilidades superiores, políticas. Vanessa dice que no va a pasar nada. ¿Vos te alineás en eso? Yo te diría, la sensación es esa. O tal vez sea algo intermedio, sea una cuestión declarativa, como sucedió de nuevo con el caso de Armas, donde dijo, se va a investigar. ¿Y qué se va a investigar a quién si ya no se puede investigar a nadie? Bueno, en este caso... Sin que le ordenen al fiscal, investigue, o investiga a esta y a esta persona. ¿Podría pasar eso? No creo que se vaya a decir investiga a una persona en particular. Yo creo que en este juicio se está ventilando toda la actuación de esta persona, que la verdad que es un caso, para una junta de psicólogos, porque es realmente vos te ponés a pensar todo lo que hizo este muchacho, solo o no, pero se embarcó en una bola de nieve que no paraba de crecer y nunca se apartó incluso frente a los casos más graves de salud. O sea, sí tuvo, fíjate vos, una de las testigos mencionaba, tuvo como dos momentos de lipotimia, así como que se le bajó la presión, como que tenía... Que bueno, uno dice, algo te tenía que suceder, no puede ser que no... Frente al caso que tenía que atender. Exactamente, o mientras estaban ahí en el fragor de la pandemia, atendiendo y yendo de un lado al otro. Pero bueno, la verdad que a mí me sorprendió mucho eso, la persona, el chango que está haciendo eso, es inexplicable. Sí, porque en el supuesto caso que viniera alguien y se metiera a trabajar en la radio diciendo que es periodista, nosotros nos tardaríamos, 24 horas en darnos cuenta. En su vida hizo periodismo. Así. No, nos daríamos cuenta, sobre todo gente con 20, 30 años de experiencia en la medicina. Supongo que en una arquitectura, si le ponen a dibujar a alguien en un plano y a los 2 segundos se dan cuenta, no tiene ni idea de lo que es dibujar un plano. Ni hablar de un ingeniero que le dice, hacer la mezcla para esto, cuál se mezcla y tira una cifra, no nada. Nos daremos todos cuenta en 24 horas. Acá estuvo laburando meses para el Estado, meses. Así es, Guillermo. Incluso una de las testigos que trabajaba a la par de él, la doctora Meneghelo, decía ayer que para ella hacía las cosas súper bien, dice. Yo lo veía que canalizaba, daba oxígeno, hacía... Bueno, no hay que ser médico para saber eso, pero lo hacía con una relativa solvencia, o sea, como que a ella no le llamaba la atención. Lo que le llamó la atención, fíjate vos, fue que en un momento tiene que prescribir una medicación y la escribe mal, pero la escribe muy mal. O sea, dice ella, con gruesos horrores. No sabía ni el nombre del medicamento. Intuía el nombre, pero ponle que en lugar de decir, ahí leo espléndido, decía espléndido. No, una cosa como que no tenía... que era muy marcada, digamos, la ignorancia de cómo... Y dice, yo lo tomé para la risa. Lo hablamos así. Le dijo algo así como, Nacho, no podés ser tan animal, no podés escribir eso así. Entonces lo tomaron como la risa y quedó ahí. Sí. Obviamente que después, con los hechos sucedidos, eso después toma otra importancia. La otra testigo que declaró, la doctora Schiavi, tal vez tenía un poco más de reservas sobre su actuación. Lo veía como una persona prepotente, con la que no se podía discutir demasiado. Y lo que a ella le llamó la atención es que nunca lo había visto en la universidad. Él decía que había estudiado en la Universidad de Córdoba, ella se acababa de recibir en la Universidad de Córdoba. Dice, yo nunca lo vi. Y empezó a hablar con compañeros
de facultad y nadie lo había visto nunca. Ahí es donde empieza... Abre los ojos, sí. Ayer hubo dos momentos que lo marcaste bien, Alejandro. A la mañana, la declaración de Martín Subirach, el médico forense, que fue determinante respecto de las responsabilidades que se le pueden imputar al falso médico por la muerte de uno de los casos que está siendo tratado en tribunal. Y después a la tarde la otra cuestión ligada con en qué circunstancias lo descubrieron y el rol político. Fue jornada clave la de ayer, mucho más. No sabemos qué declaró Ferrario porque a todos nos llevó puesto el largo trajinar de testigos del primer día que lo sentaron también al máximo responsable político de esa situación. Pero lo de ayer, ¿te resultó determinante? En relación a lo que vos decís de Ferrario, sí. Lo que seguramente declaró, porque ya lo había hecho en el momento de la instrucción, sí. Es que esta persona había sido presentada como médico tanto por Almada como por Carvajal. Eso lo dijo en una oportunidad. O sea que ahora... Que ayer lo negaron Carvajal y... exactamente. Ayer decían como que no sabían que era médico. Que integraba los voluntarios. En realidad, Almada dice que sí, que le dijo, que se estaba recibiendo, y después se enteró que se había recibido por boca de otros. Y hay una cosa que llama mucha atención. Dice, fue una cuestión de confianza. Yo confié en lo que me decía. Confío en lo que me decía. Ese fue el momento que yo creo que más ruido hizo de su declaración. Vamos a escuchar un tramo de Carvajal, inicialmente de las declaraciones que, además, sin que vinieran a Río Cuarto, porque lo hicieron por videollamada desde Córdoba. Carvajal era el secretario de Salud de la provincia, una especie de viceministro, ¿no? Bueno, la viceministro era la doctora Barbás, que ahora es ministra, pero con un rol muy preponderante en la pandemia. Algo que recuerdo cómo fue el evento, que a mí me llama el presidente del Consejo Médico en ese momento y me dice que hay una persona en Río Cuarto que está ejerciendo la profesión con una matrícula de una mujer. Y todo llega porque la persona esta estaba trabajando para el municipio, tengo entendido, según los dichos que me refiere el presidente del Consejo Médico, donde me dice de que el municipio de la provincia, el municipio de Río Cuarto, no le podía abonar porque él no estaba con los papeles en la AFIP en orden y que la matrícula que había puesto él no coincidía con el nombre, sino que era una matrícula de mujer. Por eso es que yo, por eso lo que yo me entero de que lo que había pasado, que por qué de León se entera de que no era profesional de la salud, porque no era médico. Gracias. Y la otra pregunta es para que diga si sabe si la documentación que debían presentar los voluntarios la presentaban en Córdoba o la presentaban acá en Río Cuarto. Acá en Córdoba. Acá en Córdoba, según el COE, porque los COE estaban diferenciados en diferentes lugares. Los del COE los iniciaban acá o en la región donde ellos estén trabajando. Muchas gracias. Bueno, hay una documental que tiene el mismo radicalismo que el anterior. Vamos a proceder a la lectura. Bueno, ahí se ve el tono también, ¿no? El tratamiento de los testigos. Decían lo que querían y no había repregunta, no, digamos, la idea que uno tiene preconcebida que va un testigo y que es clave, que lo pueden poner en aprietos, no ocurrió. No, tal vez sea por este resguardo judicial ante hipotéticas, posibles imputaciones que si no se dan van a pasar sin pena ni gloria, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, son todas cuestiones que por ahí dificultan llegar a la verdad. En el caso de Almada ocurrió lo mismo, porque Almada se lo presenta como el malo de la película. De hecho, después que surgió lo del falso médico, terminó fuera de la estructura del gobierno. Así es, sí, aunque aún trabaja. Te comento que trabaja para la provincia. Sí, sí. En un lugar marginal. Efectivamente.
O sea, nada que ver con la función central que tenía en ese momento. No lo dejaron sin sueldo. sueldo. No lo dejaron sin su trabajo, su sueldo, exactamente. En el caso de Almada fue más difícil hacerse el distraído porque había una relación más estrecha. Más allá de que él decía que esto era un vínculo meramente laboral, no se podía hacer el distraído y decir, bueno, no, esta persona no lo conocí, si fue quien lo trajo y quien lo presentó. Y por lo que nos contaste ayer, Almada, con cierto grado es suficiente, se autopercibe como eficaz. Así es, sí, te diría que lo planteó como una patriada, como una gesta en su momento de mucha gente desinteresada que en medio de la pandemia se puso la camiseta y una cosa así. Y ahí es donde dice esto de la cuestión de la confianza. En medio de semejantes gestas, bueno, ¿quién se iba a poner a fijar si Jeremías era periodista o ingeniero? ¿Me entendés? No había, como que no había lugar para eso, como que todos se manejaban con altruismo, una cosa así lo planteó. Y él encabezando todo ese proceso. O sea que lejos de plantear una autocrítica. Y bueno, a mí lo que me llamó la atención fue esa palabrita, la cuestión de la confianza, que obviamente daba por una repregunta, para que, bueno, ese guante no lo recogió nadie por esta cuestión de que no tuvieron demasiadas posibilidades de ponerlo en aprietos. Vamos a escuchar un tramo de Almada, pero te dejo el interrogante para después de escucharlo a Almada. ¿Cómo alguien puede llegar a un lugar tan clave y estratégico sin tener un aval político? Que eso me parece que es lo que es tan interrogante en torno de las responsabilidades, porque nadie llega a un lugar si no tiene un padrino. Decir que él se presentó, digamos, con una matrícula y con un sello y decía ser médico. No hay constancia de que haya remitido documentación apócrifa. Él no se presentó como médico. Él se presentaba tal cual lo dije también en la otra vez que me tocó declarar. En un momento determinado de la pandemia apareció y exhibía un sello de matrícula médica y un carnet del Consejo de Médicos. ¿Lo presentaron como médico? Él se presentaba como médico. Nosotros a las autoridades sanitarias lo pusimos como coordinador del COT. Pero respecto a su formación como médico, ¿le hicieron mención a las autoridades del Cuarto? Sí, por supuesto. O sea, para nosotros era un médico recién recibido. Cuando nos preguntaban qué función era como coordinación del COT y para nosotros quienes estábamos ahí, él nos había que se había recibido de médico, así que nosotros confiábamos en eso que él nos había dicho. Perfecto. Le hago una pregunta. ¿Usted tiene conocimiento si Ignacio le manifestó a usted o a terceras personas alguna intención de trabajar en Río Cuarto a partir del año 2021? Bueno, está el capítulo de si quería trabajar en Río Cuarto o no a partir del 2021. Ponen a un médico, en el supuesto caso que sea verdad lo que dice Almada, un médico recién recibido lo ponen en un lugar estratégico. Sí, es inexplicable y es de sospechar que evidentemente alguien lo sostenía, alguien lo estaba de alguna manera promocionando. Era como una figura, te digo, como esos jugadores de fútbol, viste, que están por ser lanzados y vos decís, este es un proyecto, bueno, casi que así como lo presentaban como un prospecto de un futuro, no sé, profesional, funcionario en el ámbito de la salud, una cosa, incluso no daba ni la edad. Fíjate que hasta tuvo que truchar su número de documento para hacer creíble esa ficción. Si no tenés 45 millones, exactamente, no sé por qué fíjate vos, la compañera le dice, che, pero este documento que vos tenés, dice, ¿cómo yo tengo tal número y vos tenés tal otro? No, dice, porque yo nací en Italia, dice. Le dijo como que había nacido en otro lado y una mentira que aparecía como que nací en Italia, ¿no? O sea, la cuestión que para todo él tenía como una respuesta o algo para mostrar. Y respecto a esta pregunta que vos me formulas, te digo que el acusado es muy insistente cada vez que le toca hablar de que
no, si lo condenan a él, que no lo condenen únicamente a él, que condenen toda la cuestión. Ayer lo volvió a decir. Bueno, ayer lo volvió a decir. Sí. Ayer lo dijo muy claro. Pidió la palabra solamente para decir eso. Pidió nuevamente disculpas a la sociedad, a los jueces. Uno puede entender que el acusado, en la situación que está, puede prender el ventilador y... Puede mentir, puede hacer muchas cosas. Pero también esa mentira o esa afirmación tienen que tener verosimilitud. No soy yo solo. Si yo estoy ahí... Creo que hay algo que podrá revelar, tiene una chance de hablar antes de escuchar la condena, entiendo yo, sí. Después de los alegatos, corregime si me equivoco, y ahí es posible que también muestre algún otro elemento, que diga, bueno, yo era amigo de tal que fue el que me bancó, porque no se puede entender, insisto, no entra en los cabales de nadie que lo pongan en un lugar estratégico a un médico recién recibido. ¿Cómo lo va a poner para manejar la estrategia de un ámbito que creaste especialmente para atacar la pandemia? Si nadie sabía nada de la pandemia, porque todos navegamos a tientas en ese momento, ¿cómo vas a poner un médico recién recibido en un puesto clave? Ponelo a ser hisopado, está bien. Ponelo en un dispensario a recibir y registrar los casos, está bien. Pero en un puesto político clave que decía, este va para allá, ustedes vengan para acá, ¿cómo lo vas a poner ahí? Sí, eso evidentemente no tiene ninguna explicación y como te decía hace un rato, lamentablemente tampoco surgió en este juicio, porque uno espera respuesta de los funcionarios. Esta pregunta que vos haces es la que se hace en todos los reportajes también. ¿Cómo han estado ahí? ¿Cómo yo pude haber confiado en la salud de mi abuelo, de mi vieja, de mi hermano, en lo peor de la pandemia? En la jornada de ayer se concluyó toda la prueba. Nos van a sumar más pruebas, los testimonios, todos los elementos de prueba. Y la causa pasa a un cuarto intermedio, son unos 15 días hasta el día 14 de agosto. El día 14 de agosto se define todo. O por lo menos van a ser los alegatos. Yo no sé si la condena se va a conocer, la sentencia, no nos adelantemos. La sentencia si se va a conocer el mismo día, como suele suceder cuando hay juicios por jurado, o si se va a diferir. Eso no está claro. Lo tienen que ir a la Cámara Primera. Pero creo que el 14 se van a conocer los alegatos de defensa de cada uno de los dos querellantes. ¿Tu percepción está también parte de la confesión del admite ciertos delitos, de haber hecho por un... Sí, él dice que no tiene nada que ver con las muertes de las personas. Exactamente. Básicamente. Él se hace cargo de todo lo administrativo, que es lo más leve. Y descarta lo más grave, que es el tema del homicidio por dolo eventual. Es cuando vos te representás que actuando de una manera vas a generar la muerte y sin embargo actúas de la misma manera. Yo creo que no le va a costar mucho o demasiado a la fiscal demostrar eso. Creo que es... Bueno, pero te digo, es adelantarse a una decisión, pero yo creo que va a haber una condena importante, como te decía al principio, para esta persona que nos tiene a todos perplejos. Ale, un gusto, gracias por sumarte a la radio para analizar este caso, y el 14 estarás ahí siendo testigo de los alegatos. Ahí va a ser determinante también, porque está algo que pasó de largo, hasta ahora no ha hablado, está sentado el fiscal municipal como querellante. Así es. Porque se lo ha aceptado en la causa, si el abogado de la municipalidad está como acusador. Así es. Eso es lo que te decía al principio, es ver la figura del más patente que nunca. Tenés la fiscal de Cámara, pero al lado tenés un fiscal que la está asistiendo, o sea, todo una parafernalia acusatoria que no se ve habitualmente. Gracias, Alejandro. A vos, Guillermo, un placer. Alejandro Fara, en la mañana de Así Son las Cosas, el caso del falso médico que ahora tiene cita de alegatos el 14 de agosto próximo.